El Señor les bendiga y damos la bienvenida a todos los que nos acompañan por este medio. Seguimos una serie sobre Isaías 58 y 59 y hoy vamos a leer Isaías 59 del 16 al 21. Esta es la Iglesia Presbiteriana y Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica, y yo soy su pastor Guillermo Green. Leamos la palabra de Dios, hermanos, y espero que estemos escuchando, si no fuera aquí presente, por lo menos por internet, los sermones anteriores, porque es una secuencia y hoy se remonta sobre los mensajes pasados. Y ustedes se acordarán que en 58 Dios reclama la hipocresía de su pueblo, que lo buscaba, hacían ayuno, pero era hipócritamente, era para su propio placer, para que Dios los apoyara en sus contiendas, en sus pleitos, en sus egoísmos. Y luego en capítulo 59 Dios explica el por qué no hay paz en su vida, por qué no hay paz en su sociedad, porque falta justicia. Recuerdan también que Dios dio el día de reposo como señal de que solo Él daba reposo, invitaba a su pueblo a reposar con Él, y también el día de reposo desenmascara a los pecadores. ¿Qué cosa? Sus ídolos. Si ni un día de la semana podemos dar a Dios, el resto de la semana estamos adorando también a nuestros ídolos o a nuestro ídolo, y el día de reposo desenmascara nuestro Baal. Todo esto lo habíamos visto. Son dos capítulos serios, son dos capítulos de intensidad espiritual donde Dios trata de razonar con su pueblo, de hacerles ver dónde está su corazón, de hacerles ver el por qué no tienen paz en su vida. Y ahora termina, y el resto de Isaías ahora anuncia la salvación de Dios. Y dice así, en versículo 17, capítulo 59, versículo 17, y vio, esto es Dios, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Dios ha anunciado la condición verdadera de Israel. Su pueblo se había entregado al egoísmo, al egocentrismo. Inclusive echaba mano de la misma religión, intentando manipular a Dios en favor de su egoísmo, de sus deseos. Entonces, hermanos, debemos preguntar, porque Dios aquí promete salvación, ¿qué motivó a Dios a salvar a su pueblo?
Si es cierto, como leemos en versículo 2 arriba, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si eso es cierto, hermanos, podemos preguntar, ¿qué es lo que motiva a Dios a salvar a Israel? Y la respuesta tiene que ser clara: nada. Nada en ellos. No había nada en ellos. Eran manipuladores, eran hipócritas, eran malos con su prójimo, eran egoístas, menospreciaban el día de reposo que Dios había dado como preciosa señal de su reposo, de su misericordia. Hermanos, ¿qué motivaba a Dios a salvar a Israel? Nada en ellos. No había nada en ellos. Pablo lo dijo muchos años después, citando también Isaías: no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. A una se hicieron, ¿qué? Inútiles. No solamente no había motivos en Israel para que Dios los salvara, no había quien hablara por ellos. Vea el versículo 16. Se maravilló Dios que no hubiera nadie que se interpusiera. ¿Qué quiere decir eso? Que fuera mediador, que hablara por ellos, que fuera a poner la cara por ellos, hermanos. No solamente Israel no tenía mérito para ser salvo, no había ni siquiera quien hablara por ellos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios para que hubiera salvación? Versículo 17. De su propia justicia, Dios se vistió. De su propia gloria. Cuando Dios hizo promesa a Abraham, que él tendría un pueblo, ¿por quién juró Dios? Por sí mismo. Dios juró por su propio nombre. Y aquí estamos viendo otra vez Dios, hermanos, por su propia justicia va a ser salvación. No por nuestros méritos, no por nuestra justicia, por su propia gloria. Hermanos, si nosotros somos salvos, debemos tener muy claro, no es por nosotros, no es por nuestra inteligencia. A veces uno escucha testimonios: yo andaba en pecado, yo andaba perdido, pero un día entré en razón, me di cuenta que era un callejón sin salida, entonces di vuelta a mi vida y acepté a Cristo. No, hermano, así no fue. No es porque un día usted entrara en razón por su propia inteligencia, porque usted vio que el pecado no servía, que era mejor con Jesucristo. Así no fue. Dios se maravilló que no había justo en Israel, ni había siquiera quien hablara por ellos. ¿Qué dice esto acerca de actitudes de santurrones entre nosotros, hermanos? ¿Qué dice esto de las actitudes despectivas unos contra otros? Yo crecí en la iglesia y yo he notado algo, hermanos. Entre más tiempo pasa una persona en la iglesia, más propensa es caer en la actitud de que los nuevos que están entrando, caer en la actitud como que se va subiendo la nariz. Con cada año que está en la iglesia, se va subiendo la nariz otro nivel, ¿verdad? Como así. Y ya, con unos 10 años, o 15 años, o 20 años en la iglesia, un pobre drogadicto, borracho, entra buscando al Señor y le cuesta ir donde Él y darle un abrazo de bienvenida. Pues gracias a Dios, hermanos, que entre nosotros, claro, esta iglesia todavía está bastante nueva, pero yo pido a Dios que esta lección y este versículo que estamos viendo nunca se nos olvide. Ninguno de nosotros estamos aquí por nuestro merecimiento, por nuestros méritos.
Ni siquiera, hermano, porque hubiera otro que hablara por usted aquí. Vamos a ver por qué. ¿Qué derecho tenemos que ser aquí, hermano? Fíjese muy bien. El éxito de nuestra salvación depende completamente de Dios. Nuestra única esperanza es Dios, hermano. Pero vea qué grande es esta esperanza. Vea qué grande. ¿Se vistió de qué? Versículo 17. Se vistió de justicia. Es su primera arma. Se vistió de justicia, precisamente lo que no había en Israel. No había justicia en Israel. Y Cristo, Dios, se viste primero de justicia. Fíjese muy bien. No dice primeramente que se vistió de espada para matar al diablo. No es su primera arma. Cristo venció al diablo. Y ahorita vamos a hablar del vencimiento de los enemigos de Dios. Sí, Cristo venció al diablo, pero no es su primera arma. Tampoco dice Dios, se vistió de riqueza para vencer la pobreza de su pueblo. Todos estos mensajes enseñan, lo primero es, hay que romper ataduras del demonio. No fue la primera arma de Dios. Otros dicen, nuestro peor problema es pobreza, falta de riqueza y prosperidad. Dios no lo dice. Justicia. Se vistió de justicia primero. Hermanos, ¿qué es? ¿Por qué Dios se viste de justicia primero? ¿Sabe por qué? Porque el pecador quiere paz, prosperidad y bendición sin justicia. Los pecadores queremos paz, shalom, bienestar, sin la justicia de Dios. Retrocediendo, capítulo 58. Dios reclama en versículo 2. Capítulo 58, versículo 2. Dios reclama que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. En 59, versículo 4. En 59, versículo 4, no hay quien clame por la justicia, no hay quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz la iniquidad. Y versículo 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Hermanos, grabémonoslo en nuestra cabeza. No puede haber paz sin justicia, sin la justicia de Dios. Y capítulo 57 termina con la denuncia. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Capítulo 57, versículo 21. No hay paz para los impíos. Eso fue cierto para Israel. Y será cierto hasta el fin del mundo, hermano. No hay paz. No hay paz, ni habrá paz para los impíos que viven sin justicia. Pero tenemos otro problema. Nosotros no podemos alcanzar la justicia de Dios, hermano. No puede haber paz para el injusto y nosotros no podemos alcanzar justicia. ¿Qué vamos a hacer? Versículo 14 dice, el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, la equidad no pudo venir, y vio, versículo 16, que no había hombre, se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Hermano, por nuestros méritos, nuestros medios, nuestras propias fuerzas, no podemos alcanzar la justicia de Dios. Recuerden conmigo capítulo 3 de Génesis, no lo busque. Yo sé que conocen la historia. Dios hizo al hombre y la mujer justos. Estaban vestidos de la gloria de la justicia de Dios, hermano. Y a pesar de estar desnudos, no había vergüenza, porque la gloria de Dios y la justicia de Dios los rodeaba. Yo no sé si Adán y Eva hasta físicamente manifestaban gloria. Hay pasajes en la Biblia, y la gloria de Dios siempre es luz,
el resplandor. Yo no sé si Adán y Eva realmente estuvieron vestidos de una gloria radiante. Casi quiero creer que sí. Y en Génesis 3, cuando viene la malvada serpiente y Satanás le dice a Eva, ¿quién es este Dios injusto que no los deja comer nada? No, podemos comer de todo, dice Eva, menos este. Es que Dios no quiere que sean como Él. No es cierto que vas a morir, mentiras. Coma, complázcase, sea como Dios. Y entra el egoísmo en el corazón de Eva y luego Adán y comen. ¿Y qué es lo que dice? La primera cosa que se dan cuenta es, vieron que estaban desnudos. ¿Y por qué ahora se dan cuenta que están desnudos? Porque la justicia de Dios, hermanos, a transgredir su Creador, su voluntad, la obediencia y el amor hacia Él, la justicia con que Dios los había revestido, se puso lejos, dice Isaías, los abandonó, fue quitada, desnudos y avergonzados. Y ustedes recuerdan que van donde una higuera que estaba por ahí y se hacen obras humanas. Vea qué pobreza de las obras humanas para hacer nuestra propia justicia, hermano. Usted se puede visualizar ese cuadro de Adán y Eva con hojas de higo, sin nada con qué tejerlas, unos lianas ahí. Qué patético. Y ese es cuadro de todos nosotros sin Cristo, hermano. Así somos. Pablo dijo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, para que a nosotros se nos devuelva la justicia de Dios, tenía que ser Dios. Y por eso que Dios se viste primero de su justicia. La primera arma con que Dios se viste es su justicia. Y Cristo vino a traer justicia a nuestra vida. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué no hay para el justo? No hay paz. No hay paz para los impíos. Y que vino a traer Jesucristo, hermano, con su justicia, vino a revestirnos de su justicia para que haya ¿qué con Dios? Para que haya paz con Dios. Gloria a Dios. Hermanos, la justificación es una doctrina olvidada y perdida. En el tiempo medieval se perdió la doctrina de la justificación y los reformadores tuvieron que escarbar y quitar todas las enseñanzas humanas que habían ocultado la doctrina gloriosa de la justificación por la fe. Y sacaron la justificación por la fe, hermano, tan centrada a la Biblia, y brilló en todo su resplandor en el siglo XVI. ¿Y qué ha pasado? Poco a poco se ha vuelto a enterrar. Hay iglesia tras iglesia tras iglesia, no católica, evangélica, hijas de la reforma protestante, hermano, que no saben qué es la justificación. Jesucristo se vistió de la justicia del Padre. Vino a hacer su obra, hermano, obedeciendo perfectamente la ley de Dios, cumpliendo justicia. ¿Por quién? No por Él. Él en el cielo era perfectamente justo. Lo vino a hacer por usted y por mí. Y al creer en Cristo, hermanos, la justicia de Cristo una vez más es nuestra. Él nos viste de su justicia, nos cubre de su justicia. Quítese las hojas de higo. Deje que Dios mismo coloque las pieles del Cordero sobre nosotros. Dios se vistió de justicia, pero no solo de justicia, también de poder. Dice que destruirá a los enemigos para vindicación, para retribuir con ira a sus enemigos, versículo 18. Esto fue
cumplido, hermanos, en el tiempo de Isaías, después de Isaías, en el tiempo de su pueblo. El primer cumplimiento de esto fue cuando Dios trajo su pueblo una vez más a la tierra de Palestina para reedificar Jerusalén y para reedificar el templo. Dios guardó Israel. Usted se acuerda que tuvieron Sanbalat, otros que se opusieron a la reedificación de las murallas, y Dios peleó por su pueblo Israel. Pero eso era figura, hermanos, una figura de la salvación eterna nuestra. Dios pelea por su pueblo. Y volvamos la página en 63, Isaías 63. Muchos hermanos no piensan en Jesús como este guerrero, pero escuche la descripción del Jesús nuestro en Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Acuérdese que Edom era enemigo de Israel. ¡Qué hermoso! Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y es como un diálogo de los que preguntan y el que habla es Cristo. Él habla y dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. Chicos, usted sabe quién es el lagar. El lagar es donde majan las uvas para sacar el jugo para el vino. Y eran uvas rojas, y el que pisaba el lagar, las uvas, se salpicaba sus vestidos y salían rojos. ¿Qué ha pisado en lagar? Responde Jesús, he pisado yo solo el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Jesucristo vino a vencer al enemigo, hermanos. Y ese fue parte de la confusión de Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía que Cristo venía a perdonar, pero esperaba también que hollara, que pusiera fin a los enemigos del pueblo de Dios. Y solo vio a Jesús sanando, salvando y perdonando, y mandó a preguntar desde la cárcel, ¿eres tú el que había de venir? Y Jesús dijo y confirmó que sí, era. Y entendemos hoy, hermanos, que Jesús vino en su primera venida para ser una parte, y en su segunda venida terminará esta parte de destruir por completo a los enemigos de su pueblo. Pero también Jesús, hermanos, en su primera venida peleó. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuánto Cristo tuvo que pelear por usted y cuánto aún tendrá que pelear por usted. ¿Se ha puesto últimamente, hermano, a meditar cuánto Jesús peleó por usted solo? Aquí reafirma Cristo, no hubo quien me ayudara. No hubo entre todo el universo que le ayudara. Lo tuvo que hacer solo por usted. Yo quiero que usted recuerde la tentación. Justo después de ser bautizado en el Jordán, y el Espíritu Santo lo capacita, lo unge de manera especial para su misión. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Lo llevó al desierto. ¿Y qué hizo Jesús en el desierto, hermano? Peleó por usted. No peleó por sí mismo. Y peleó en formas muy concretas. La primera tentación, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera tentación? Había ayunado 40 días, tenía hambre Jesús. Estaba ayunando pensando en la palabra de Dios y su misión. No estaba pensando en sus necesidades físicas en ese momento. Estaba pensando en su misión. Y llega el demonio y dice, Jesús, ¿tienes hambre? Haced de las piedras pan. Tú tienes poder de hacerlo. ¿Y qué estaba Jesús enfrentado con qué tentación? Con complacerse.
Jesús peleó, hermanos, al enemigo de la complacencia mía, mi egoísmo, mi autocomplacencia. Y dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se negó, no por sí mismo, por usted. Jesús se negó a hacer pan, a complacer su propia necesidad física, para que usted y yo, hermanos, pudiéramos vencer. Ahora, Él solo venció para darnos a nosotros el poder. En la otra tentación de tirarse del pináculo del templo, esta vez Satanás cita la Biblia. Dice Jesús, dice la misma palabra de Dios, de mandará a sus ángeles para que no golpee su pie. ¿Qué le estaba ofreciendo Jesús? Fama. Usted sabe, un Salvador que se tira del pináculo del templo, todo el pueblo estaría en sus manos. Y nosotros somos tentados con ser aceptados. En la adolescencia especialmente pasamos por esa etapa muy fuerte, queremos que nos acepten y no queremos que se rían de nosotros, se burlen de nosotros. Pero eso no es solo de adolescentes, hermano, es de adultos hasta viejos. No nos gusta que se burlen de nosotros, nos gusta fama, nos gusta que piensen bien de nosotros. Y Jesús peleó la tentación de entregar su misión por fama. De buscar la forma fácil, porque eso es, tomar la ruta fácil, que no se burlen de mí, entonces complazco a todos y no sigo a Cristo. Jesucristo peleó, hermano, solo para que usted y yo ahora tuviéramos la fuerza de ignorar aquel llamado de fama, de ser aceptado, de la aceptación de las personas. Y la última tentación, ¿cuál fue? Dice Jesús, bueno, entonces, dice Satanás, perdón, sigo diciendo Jesús. Dijo Satanás, ok Jesús, está bien, vea, no peleemos. Yo te doy todas las naciones, tranquilo, te doy todo el poder, usted va a ser casi, Él manda más. Aquí, donde nadie está viendo nada más, ríndale honor a mí, inclínense aquí, nadie va a ver. Nadie va a saber. Y yo te doy mando sobre todas las naciones. ¿Qué te parece? Jesús dice, vete, Satanás. A Dios solo adorarás. Y a Él solo servirás. Jesucristo peleó solo por usted y por mí, hermanos, la gran tentación de querer poder sin sumisión a Dios, de nosotros controlar nuestra vida sin sumisión a Dios. Jesús peleó solo y ganó. ¿Y ganó por quiénes? Por usted y por mí. Hermano, Jesucristo peleó, pisó el lagar solo. Lo hizo por usted y por mí. Yo quiero que usted medite en ese Redentor. Medite en cuanto Jesús tuvo que pelear por usted. Y tendrá todavía que pelear, porque no está terminada, está ganada, pero no está terminada la lucha. Y versículo 20 dice que vendrá el Redentor. Qué término más rico en la Biblia, hermano. Redentor. Usted sabe que redimir es librar. En Éxodo dice Dios, he escuchado el clamor de mi pueblo y los libraré de los egipcios. Los redimiré, dice Dios. Los libertaré. La redención, hermano, es libertad. Libertad de la esclavitud y libertad de culpa. En la Biblia la redención abarca las dos cosas. Y Dios dice que Cristo nos ha libertado de la esclavitud al pecado. Jesucristo dijo en Juan 8, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo vino a redimir el que cree en Él de la esclavitud al pecado, hermano. Nunca diga el cristiano, no puedo contra el pecado. Nunca diga no puedo. Nosotros podemos decir, soy débil, tropiezo, pero nunca debe decir, es demasiado fuerte, es Satanás.
Es demasiado fuerte el pecado. Nunca debemos decir eso porque dijo Jesús. A mí no me crea. Lo dijo Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese Jesús ha venido a redimirnos de la esclavitud al pecado. Y si bien, hermanos, luchamos en esta vida, nosotros vamos ganando. El cristiano perfectamente puede esperar ganar terreno contra el pecado en su vida. Usted puede esperar ser mejor el próximo año que este año, hermano. Espérelo, luche y alcáncelo. Porque Cristo Jesús es el que peleó solo, pero ganó. Pero no solamente de la esclavitud del pecado, sino, como dijimos, de la culpa del pecado. En 2 de Corintios 5:21 hay un versículo tremendo. Pablo dice que al que no conoció pecado, Jesús, Dios lo hizo pecado. Dios hizo pecado a su Hijo para que la justicia de Dios, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Redención, hermano, es recibir la justicia de Cristo. Hermanos, el Redentor vino a Sión y en Sión lo mataron. Pero su muerte fue una gloriosa expiación por todos los suyos. Pisó el lagar hasta la muerte. La sangre salpicó sus vestiduras, pero en la muerte de Cristo fue victoria. Y habrá victoria, hermano. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Dice, volviendo a Isaías 59, versículo 20, dice, vendrá el Redentor a los que se volvieren de la iniquidad. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta hoy, hermano? Dios quiere corazones arrepentidos. Dios quiere corazones creyentes en Cristo Jesús. La salvación de Dios es grande. La salvación de Dios se llama nada menos que redención. Hermanos, respondamos hoy con un compromiso, con un voto de hijos del pacto, de apartarnos de la iniquidad para servir a Dios. La vida de fe en Cristo, ¿en qué consiste, hermanos? Quitarnos los trapos sucios para ser revestidos del lino fino de Cristo y su justicia. ¿Cuáles trapos inmundos debemos quitar, hermanos? ¿Cuáles trapos inmundos todavía están pegados que necesitamos arrancar, necesitamos quitarnos y necesitamos poner el lino fino de Cristo? ¿Cuáles son? Pongamos a Cristo, hermanos, para servir, para servir. Vino el Redentor a Sión. El próximo domingo, Dios primero, terminaremos ya por fin estos capítulos con versículo 21. Vea la gran promesa que trae Cristo. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos en los caminos del Señor? ¿Cuántos quieren ver a sus nietos en el cielo? Hermanos, miremos hacia Dios. Confesemos con corazones arrepentidos nuestras iniquidades. Recibamos la justicia de Cristo y revistámonos de su justicia en nuestra vida diaria. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre, gracias por este capítulo. Gracias por tu salvación tan tremenda, tan inmensa. Gracias porque tú te vestiste de justicia y salvaste a tu pueblo solo, porque sabemos que no hubo quien nos salvara, ni siquiera quien hablara por nosotros, oh Dios. Gracias, Jesucristo, por tu obra, tu vida, tu muerte, tu resurrección, tu ascensión, tu obra mediadora en el cielo en este momento por nosotros.
tu victoria sobre Satanás, oh Dios, ganando para nosotros, oh Dios, la victoria sobre nuestros enemigos. Oh Padre, gracias. Permite ahora, Padre, que nosotros respondamos a ti con voto de amor, voto de obediencia, voto de gratitud, oh Dios. Y ayúdanos en las áreas difíciles que nos cuesta, oh Dios, en nuestras vidas. Ayúdanos tú a mostrar la justicia de Cristo, el que nos ha redimido por su gracia y su amor. Lo pedimos en su nombre. Amén y amén.